compañeros se vayan como uniendo. Entonces, en ese sentido, las entrevistas o los instrumentos que vamos a utilizar deben de ser acondicionados de acuerdo a la población que entra dentro del proceso de investigación, porque finalmente, compañeros y compañeras, no es el otro quien se acomoda a mi investigación, ¿cierto? Por eso inclusive al final volvemos a revisar objetivos, volvemos a revisar preguntas, volvemos a revisar esos sentidos dentro de la investigación, porque puede ser que en el trabajo de campo encontramos otras cosas y otras cosas que entonces porque yo diga, ay no, esto no era lo que yo estaba esperando, entonces no las obtengo, no las recojo, sino que abro nuevos elementos que me permitan como registrar, me permitan dar cuenta de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Como esas aristas de lo que hay, porque finalmente pues hay unos elementos teóricos que nos dan luces, que nos acompañan, que nos permiten hacer como unas lecturas de lo que estaba encontrando, pero finalmente la realidad va mucho más allá de lo que está escrito y por ende cuando llegamos nosotros allá, a estos campos es porque finalmente desde nuestras visiones y concepciones queremos hacer unas lecturas para poder trabajarlos. Por ejemplo, ustedes como profesionales en planeación y desarrollo social, deben de tener unos elementos muy fuertes frente al asunto de lo geográfico, ¿cierto? De lo que es la geografía, desde el asunto de lo social, desde el asunto de lo biológico, desde el asunto de lo económico, desde el asunto de lo político, ¿cierto? El asunto de los conceptos de espacio, de territorio, de lugar, que entran pues también ahí como en esos elementos, pero entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden hacer como esas diferenciaciones, ¿cierto? Y que les permite entonces como profundizar, trabajar, reforzar de acuerdo a esos hallazgos que se encuentran en el espacio, que me encuentro ya en el escenario de campo dentro de los procesos de investigación. Y ahí es donde yo puedo decir si el lugar sí responde a lo que la gente piensa que es el lugar, o si el espacio sí responde a lo que la gente piensa que es el espacio, o si hay nuevos elementos para yo poder describir y hablar frente al asunto de lo que es un espacio o es un lugar, de acuerdo a esas confrontaciones, a esos elementos que tuve en el trabajo de campo, ¿cierto? También tiene que ver con el asunto de lo artístico. Una de las compañeras que está haciendo la investigación desde el asunto de lo artístico en un barrio, entonces pueden haber otros elementos que salgan ahí que la compañera no tenía en cuenta, no los tenía previsto, pero que precisamente que estar ahí pues amplía los horizontes y permite entonces dar cuenta. De ahí la importancia de la matriz de categorías, ¿cierto? Porque esa matriz entonces lo que nos permite es hacer como ese registro de cada uno de los elementos, pero también entonces nos permite otra, otra condición. Y la condición es entonces lo que yo puedo relacionar entre categorías o subcategorías. Entonces, cuando yo tengo unas categorías, miro cuáles son las relaciones que se generan entre categorías. Si hay unas relaciones que pueden ser relevantes, otras que pueden ser secundarias, ¿cierto? O un elemento desde lo primario. ¿Qué quiere decir entonces esto? O sea, cuando yo hago los objetivos y cuando construyo las categorías, yo les decía hace unos 15 días que lo que hacíamos era como fragmentar la información para poder tener cada uno de los elementos que quiero investigar y ahí poder responder. Pero cuando volvemos al asunto del análisis, entonces yo empiezo a hacer cruces, empiezo a hacer redes para poder dar cuenta dónde se generan como esos puntos nodales, dónde se generan los elementos de conflicto, dónde están los elementos nuevos que deben de ser analizados, y eso es lo que me permite el asunto de la generación del análisis de la información, ¿cierto? Por eso muchos investigadores nos dicen la información no se recoge,
usted finalmente no recoge información, usted hace una construcción del dato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo hablo con el otro, cuando entrevisto con el otro, cuando hago un grupo focal, cuando realizo metodologías interactivas de la investigación a través de un árbol de problemas. Hola. A través de un árbol de problemas o a través de un mural de situaciones o de un drama, estoy con el otro, construyendo los sentidos que tienen esas categorías, ¿cierto? O sea, puede ser que desde diferentes autores encontremos el significante de lo que es la política. Pero cuando estamos en el asunto con las comunidades y dependiendo, porque una cosa es la política para los gobernantes y otra cosa es la política para el joven del barrio, ¿cierto? Pero entonces lo que yo hago es después de que yo tengo esos elementos desde lo teórico, con los elementos de los hallazgos, que es como mi primera revisión, que hay, que se distancia, que se acerca, también entonces cómo se relacionan con los otros. Entonces yo, por ejemplo, puedo relacionar el asunto de la política con, pongamos una categoría espacio, ¿cierto? O, por ejemplo, con una categoría, pensando en el proyecto de la compañera, que puede ser arte. Si lo miramos así, pueden ser palabras que no tienen sentido, que no tienen ningún tipo de relación, pero si, por ejemplo, yo hablo con un joven y me dice que el parque como espacio es el lugar donde él puede hacer política a través de la danza o a través de la música o a través de la pintura, ¿cómo es que se llama eso que hacen los chicos en las paredes? De los grafitis. Graffiti. Gracias. De los grafitis, ahí entonces hay una relación y eso es lo que me permite a mí como investigador, como investigadora, ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? O sea, un chico, un joven, no te va a poder hacer un análisis o no te va a hacer una reflexión frente al asunto de las condiciones del espacio para que me permita a mí o cómo yo lo soy o el joven cómo lo está habitando, cómo está relacionando pues el espacio, ¿cierto? Pero cuando yo hago esas configuraciones, entonces desde ahí saco los elementos. Chicos, les pido un favor, yo en estos momentos estoy en el tablero, que silencien el micrófono. Gracias. Entonces, en este sentido, cuando hay esas nuevas configuraciones, me permite a mí decir, bueno, es que si este espacio fuera cerrado, si este espacio no existiría, los chicos no podrían generar este tipo de expresiones artísticas que les permite entonces conversar, analizar, reflexionar de lo que está pasando. Y ahí hay un asunto que es muy importante, porque hay cosas que son mediadas dentro de la institucionalidad, cuando hay algo que está mediado dentro de la institucionalidad, entonces hay unos comportamientos que ya están siendo adecuados de acuerdo a esa institucionalidad, cuando es diferente a un asunto propio del ser que le permite entonces actuar. Y ahí hay dos miradas, ¿cierto? Dos miradas que tanto el investigador o la investigadora deben de tener, ¿cierto? O sea, qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que cambia o qué determinismos cambian. Por eso también es importante, desde el asunto de lo teórico, poder tener unos elementos tener unos elementos desde qué paradigma me estoy posicionando, porque no es lo mismo la postura política de Maquiavelo a la postura política de Amador, de Sabater, perdón, ¿cierto? O a la postura política de Hannah Arendt. O sea, hay unos elementos diferenciales, porque a veces creemos que solamente coger libros y artículos, porque ya, ¿cierto? Y con eso llenar una sumatoria de textos para la investigación y no, es también mirar cuáles son como las redes, cuáles son los elementos, qué es lo que se está jugando ahí, las conversaciones que se tejen entre los autores para poder definir qué es la política, ¿cierto? Y esa política entonces, cómo interactúa con el espacio, cómo interactúa con el arte, cómo interactúa con los jóvenes, porque entonces aquí también entraría la categoría de jóvenes, ¿cierto? Para poder hacer ese tipo de construcciones. Cuando cojo esos elementos y miro qué es lo que me está aportando, es cuando estoy haciendo el procesamiento
de la información. Y ese procesamiento entonces lo que me permite es mostrar nuevos elementos de acuerdo a lo investigado. ¿Qué es lo nuevo para contar? ¿Qué es lo nuevo para decir? O sea, puede ser que, por ejemplo, desde el asunto institucional nos digan que los espacios relevantes para hacer política, pues tienen que ver dentro de las instituciones establecidas para poder desarrollar el ejercicio, como por ejemplo los consejos municipales de juventud. Pero entonces lo que estamos encontrando en este espacio, en este escenario, nos está diciendo que, por ejemplo, para los chicos no tiene ninguna validez el Consejo Municipal de Juventud como un espacio o como un escenario, claro que aquí estoy hablando de otra categoría, para hacer política o ejercer política, sino que es a través del arte y en el parque donde pueden desarrollar procesos políticos donde le permiten relacionarse con el otro, hacer con el otro y desde ahí crear nuevos elementos que les permite vivir en sociedad. Por ejemplo, desde esa lectura, ¿qué autor o autora me serviría a mí? Arendt, Hannah Arendt, porque Hannah Arendt me dice a mí que la política es la relación entre nos y que la política se da en el espacio de lo público. Entonces, cuando hablamos de un parque, estoy hablando del espacio de lo público. Cuando estoy diciendo qué está pasando en ese parque, estoy hablando de la relación que se está generando con el otro y que por tanto entonces permite nuevos procesos y nuevos elementos. Ahí estoy generando un análisis de acuerdo a eso que encontré en esos espacios. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Si estoy siendo clara o los estoy confundiendo más. Ya pueden desactivar los micrófonos. Estamos procesando la información. Ok. ¿Han encontrado ustedes elementos así que ya puedan decir, a mí esto me creo que puede relacionarse con esta otra categoría dentro de lo que han podido generar en la investigación, en lo que han podido relacionar? Profe, Hola. a mí me pasa algo puntual y es que, pues, por ejemplo, todo en mi trabajo se relaciona con arte, con cultura, pues arte y cultura, pero yo no quiero tocar el tema de la cultura, pues no es como lo que desea la investigación. Entonces, pues no sé, como lo que estás preguntando en este momento, uno cómo hace para de pronto desligar eso, o es malo desligarlo. Pero no te entiendo bien la pregunta. Tú hablas como de cosas que se van relacionando, ¿cierto? Y yo encuentro Ajá, que todo mi trabajo se relaciona con cultura, pero ajá. yo en sí no quisiera como hablar de cultura, no quisiera tocar el tema, pues como hacerlo muy por encima. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es tu categoría principal? Arte. El arte. Bueno, si a usted le está saliendo eso en las entrevistas, no lo puedes obviar. O sea, hay que trabajarlo. El asunto es desde qué autor también te pares para trabajarlo, ¿cierto? Porque entonces tú estás teniendo, me dices si me equivoco o no, pero creo que desde la autora que trabaja el asunto del arte es una autora que trabaja también unos elementos muy políticos que rompen como las estructuras propias o no propias de los elementos clásicos de los que conocemos para qué es el arte, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en ese sentido, también tienes que mirar y redimensionar, por ejemplo, el asunto de la cultura, porque si la cultura también es pensada como esos elementos que distraen, que son muy bonitos, que tienen una asexia, pues no te va a responder a lo que estás encontrando dentro del proceso de investigación. Y ahí tendrías que buscar otros autores que trabajen el término de lo cultural, que te permitan retroalimentar esa investigación y que permitan entonces hacer esos cruces, esas relaciones con el asunto de lo político y con el asunto del arte. Listo, profe. ¿Qué otras preguntas tienen? Profe, Hola. a mí también me surge la misma pregunta de la compañera. Por lo general, cuando yo busco artículos en cuanto a compensaciones socioeconómicas, las distintas categorías sobre hidroeléctricos, territorios,
muchos de esos artículos se van a toda la parte ambiental, como a los daños que hacen ambientalmente las hidroeléctricas y todas las afectaciones que tienen, pero dentro de nuestra investigación no ni la categoría ni nada relacionado con lo ambiental. Entonces uno ahí, pues, ¿qué haría? Bueno, y dentro del trabajo de campo, ¿qué has encontrado? Que las hidroeléctricas por lo general siempre llevan unas afectaciones ambientales. Pero entonces mira que si hay unos elementos ambientales para trabajar ahí. O sea, te lo están diciendo lo que encontrás teóricamente, conceptualmente, ¿cierto? Pero también en las entrevistas estás encontrando que hay ahí unos elementos frente a eso. Y es también un asunto interesante porque es como relacionamos el asunto ambiental con el asunto económico, porque nos han dicho que eso es un asunto como extendido, inclusive porque casi pues como que la naturaleza está al servicio de los seres humanos. Si la semana pasada que cayó el valor del barril del petróleo y nuestra economía y nuestro modelo de consumo se sostiene a punta del petróleo, o sea, no es solamente la gasolina, no es solamente las llantas, sino que yo creo, me atrevo a decir que casi el 80% de los productos que utilizamos tienen elementos derivados del petróleo. Entonces, ¿eso cómo cambia la cantidad de concepciones cuando esta semana valía un huevo? El petróleo y que inclusive hizo que la familia Rockefeller retirara sus acciones de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Yo me preguntaba la semana pasada, o sea, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, con el asunto de la minería, cuando lo que están buscando es, por ejemplo, sacar elementos a gran escala, pero entonces a gran escala, pero entonces ahorita pues con estos elementos nuevos que a través de lo del COVID, por causa del COVID, ¿qué cambios se tienen que generar? O sea, hay unas preguntas que se están generando. Ahí también es importante, Miguel, que ustedes se puedan revisar en lo que ustedes están haciendo, o sea, en lo que, cómo estamos relacionando la investigación, o sea, cómo entonces el asunto de lo ambiental tiene una incidencia o una injerencia dentro del factor de lo económico o lo económico frente al asunto de lo ambiental, ¿cierto? O sea, dónde se encuentran, dónde tienen unos elementos de complicación o elementos de discusión, ¿cierto? Y cómo lo elevo eso entonces de acuerdo al objetivo, a los objetivos, o si es un elemento nuevo que no había visto, que ni siquiera los objetivos me dan la capacidad de entender, pero sí lo debo de evidenciar en el asunto como de los hallazgos. ¿Y cuál es entonces la posición que ustedes van a tomar como profesionales? No es decir, cuando hablo de postura, no es decir enjuiciar si es bueno o si es malo, sino una posición crítica que les permita analizar y poder escribir de esa realidad de lo que se les está dando, porque de todas maneras, bueno, los seres humanos siempre hacemos transformaciones al ecosistema, siempre, o sea, de todo el hecho de que ya estemos acá ya genera unos impactos y unas transformaciones al ecosistema. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo van a leer ustedes? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Desde qué postura lo van a trabajar? Porque no necesariamente es un asunto como que tengan que tomar una posición e irse frente al asunto de que las hidroeléctricas son malas, sino entonces cómo se está conversando, cómo se viene trabajando. Tenemos una experiencia que es muy nefasta, que es bueno, la represa del Peñol con el asunto de aguas, que inclusive un momento que dijeron no más, que un momento que dijeron no más hidroeléctricas, entonces eso qué puede ocasionar también desde el asunto de lo económico, ¿cierto? O sea, qué puede generar también en un futuro si hay unos cambios bióticos que permiten otras condiciones, permiten o posibilita o genera otro tipo de condiciones de vida y que obviamente pues ahora ahí hay unos cambios. Y cuando se estaba pensando en ese asunto de la represa de Hidroituango, uno de los afectados, porque no solamente es un asunto que se piensa para el departamento, sino que no tendría que mirar ahí global todo el asunto del territorio, y es que este ejercicio, por ejemplo, hizo que el pez sabaleta, que es un pez propio de acá, endógeno,
estuviera al nivel de extinción. Yo no sé si los biólogos finalmente lograron de que no se extinguiera, porque las zabaletas tienen el mismo comportamiento de los salmónidos, del salmón o de la trucha, que tienen que saltar y al el romper con uno de los ríos, entonces ya ellos no tenían como para hacer esa subida, para poder desovar, y eso hizo que se vino en picada el proceso de desovación y de nuevas crías de las zabaletas. Entonces, si hay unos elementos y eso afectó a la economía de los campesinos, quienes eran los que cultivaban esos peces o los que cultivaban, no, los que se beneficiaban de la pesca de estos animalitos para su economía, ¿cierto? Y si lo vemos, pues en el mercado nosotros no nos ofrecen zabaleta para comer. Entonces ahí hay unas implicaciones desde el asunto de lo económico. Yo no sé si con eso que te estoy diciendo te puedo abrir horizontes o si te estoy enredando más. No, sí, o sea, entonces sería pertinente dentro de esa categoría de impactos territoriales agregarle una subcategoría como todo el tema ambiental. Así es, así es. Porque además Listo, profe, vos muchas dices una gracias. cosa muy importante. ¿Cuál es la categoría? Impactos territoriales. Mírame bien. O sea, tú estás metiendo el asunto del ambiental dentro de los impactos territoriales. Tú podrías decirme, yo voy a meter lo ambiental desde el asunto de la fundamentación económica, pero lo estás metiendo dentro de lo territorial. Es decir, que hay que trabajar muy fuerte ahí el concepto del territorio frente al asunto de lo ambiental, ¿cierto? Y un espectro más amplio de lo que es lo ambiental. Pero entonces va a llegar el momento donde tú vas a relacionar esa categoría del impacto territorial con el asunto de los elementos económicos, ¿cierto? Porque también entonces mostrar las ventajas, las desventajas, quiénes se benefician, quiénes no, porque de todas maneras pues no todos somos beneficiarios de ciertos procesos o de ciertos proyectos, ¿cierto? Entonces ese elemento ahí es muy interesante porque ya después puedes generar esa relación. ¿Qué otras? Listo, profe. Bueno, Muchísimas gracias. con gusto. ¿Qué otras preguntas tienen? Profe, yo Les- tengo varias, pero no sé si lo hacemos ahorita cuando terminemos con todos o si avanzar con el tema. Es con respecto al diligenciamiento de la matriz del grupo mío que no me quedó claro eh, una cosita. Le pregunto ya, lo dejamos para ahorita más tarde cuando terminemos todo, no sé. No, pa, pregunta ya porque puede ser que la duda que tú tienes pues sea la duda de varios compañeros o compañeras. Ah, bueno, profe, vea. Cuando miramos la matriz hay unas columnas que quedan como vacías, no hay problema. Entre los elementos teóricos y el instrumento hay una columna que nosotros no tiene nada, y no sé si era por falta de combinarlas o era para como visualizar mejor la información. Pero Es queda más de vacía, forma, pues. ok, pero queda vacía pues porque, pues por un asunto de Ahí no forma. ve, no que, sí, o sea, ahí no queda, no hay nada, dice, categoría, elementos teóricos. Luego queda vacía, instrumento 1, vacía, instrumento 2, vacía, instrumento 3. Lo que pasa es que en los instrumentos colocan si fue una entrevista, si fue una encuesta, si fue una caracterización, ¿cierto? Y de acuerdo a cada Sí, uno de esos instrumentos que yo pongo, entonces coloco abajo qué fue lo que encontré. ahí va mi segunda pregunta. O sea, debemos de relacionar, o sea, que en el momento debemos de tener nada más los elementos teóricos, también en mi grupo, porque nosotros estábamos esperando la revisión de los instrumentos para poder aplicarlo. O sea, que Ajá. nada más en este momento debemos de tener las categorías y los elementos teóricos. Ya cuando se aplica el instrumento, se diligencia qué se encontró y en ese instrumento uno colocar el nombre del instrumento. Sí, Sí, es así. sí, sí. También tenía entendido cuando se empieza a explicar si se hace necesario en lo que se encontró colocar cuáles fueron las preguntas como para relacionar la categoría con las preguntas que se aplicaron o no es necesario colocar las preguntas en cada instrumento, No, no es necesario colocar las preguntas. solo lo que se encontró. Sí, solamente lo que se O sea encontró. que esa parte es de ejecución. Sí, o sea, coloco lo que me permite, o lo que dijo fulano de tal, o que lo que dijo la señora Berta,
en eso, porque miren que, por ejemplo, la matriz te permite tener lo teórico, lo que encuentras en campo y tus interpretaciones. Que si recuerdan, les ¿Dónde va la dije, parte de interpretaciones, profe? ¿cómo? ¿Dónde va la parte de interpretación? Recuerden que yo les dije a ustedes que agregaran por cada uno de los integrantes del grupo una casilla donde dijera, entonces, Paula, ¿vos con quién es que estás? Con Juliana y María. María. María, ¿cierto? Entonces, el de Paula, el de Juliana y el de María, y cada una debe, porque eso es importante para el ejercicio académico, cada una debe de hacer una interpretación en esa matriz, de acuerdo a lo encontrado en esa categoría, de acuerdo a lo obtenido dentro de lo teórico y dentro del trabajo de campo. Deben de hacer esa interpretación o ese análisis y disponerlo ahí. ¿Qué me voy a encontrar yo ahí? Voy a Por encontrar categoría. por categoría, sí. Sí, Cada participante debe hacer un análisis por categoría. sí, por categoría. Ah, ok. ¿Por qué? Porque Después de eso me... aplicar el instrumento, hacer el análisis por categoría. Ajá, sí, sí. Porque eso lo que me va a permitir es evidenciar, por ejemplo, juicios de valor o prejuicios. Y desde ahí entonces, ¿cómo los voy a trabajar? ¿Qué voy a romper? ¿Qué discusiones se tienen que hacer? ¿Cierto? Me permite identificar si hay una buena aprehensión de los elementos teóricos abordados dentro de la investigación, ¿cierto? Y si hay una lectura adecuada frente a esos hallazgos que encontré, porque a veces hay en procesos donde investigadores pasan por encima, o sea, se centran más hacia el asunto de lo teórico y pasan por encima de los hallazgos o de las revelaciones que tuvieron y finalmente pues eso es como lo que nos da sentido para poder confrontar, para poder apropiar o para poder generar nuevos elementos dentro de una categoría, dentro de un concepto. Bueno, entonces ese análisis también incluye análisis del elemento teórico o solamente de la ejecución de los instrumentos. ¿Cómo, Paula? El análisis que hace cada integrante corresponde también a los elementos teóricos o solamente a los instrumentos. No, a los dos, a los dos. Por eso A el los elementos, análisis, ok. por eso se hace al final. Por eso se hace al final, Paula, porque es poder tener ya como que de dónde me parece lo teórico y también qué es lo que encontré para poder generar un nuevo conocimiento, ¿cierto? Un nuevo análisis frente a eso que vengo trabajando. Porque si lo hacemos solamente teniendo en cuenta lo teórico, pues lo que estamos haciendo ahí es un ejercicio que responde a un ejercicio académico de análisis y de profundización, pero no de investigación, ¿cierto? Porque inclusive cuando hay investigaciones documentales, pues tengo que contrarrestar varios elementos teóricos para poder hacer ese análisis, para poder hacer esa observación y generar un nuevo conocimiento. ¿Cierto? No me quedo con una sola postura, tengo varias. Todo lo que me permite la teórica, los elementos hallazgos en el trabajo de campo, tener dos elementos diferenciales o complementarios, ¿cierto? O novedosos que me permiten a mí hacer un análisis también de acuerdo como a lo vivido, a lo revisado. Y ahí es un proceso de construcción, ¿cierto? De esa construcción de la información. Paula, ¿te quedó claro? Profe, me quedó claro, sino que como nosotros nos habíamos hecho como una división de las categorías, entonces hay que empezar a analizar a toda la teoría de cada una, pero sí me quedó claro. Entonces, profe, nosotros ya le hemos mandado el instrumento, usted nos lo devuelve cuando para poder aplicarlo, ya estoy preocupada. Ay, Paula. Y sí se Nosotros ya lo demoraron habíamos en mandado, es que decirme, nosotros lo mandamos con la matriz, pero lo nosotros ya le mandaron hemos con la matriz o mandado. dentro de la matriz, porque es que con lo que me dices es, o sea, yo vi eso dentro de la matriz y les dije, no, eso no es así. No, en formatos de Word aparte. La compañera Julie fue la que lo mandó. Mandamos la matriz y mandamos los dos formatos
de la red, o sea, ya hicimos toda esa parte, le colocamos propósito y todo. Pero yo miro Espérame. si Juliana ha tenido problemas con el computador, no sé si está ahí, que le reenvíe el correo, porque nosotros ya habíamos mandado los 2 instrumentos organizados y hemos mandado la matriz y estamos como a la espera de los instrumentos para poder aplicarlos. Pero si me lo pueden reenviar, se los agradezco mucho. Ah, bueno, profe, hágale que ya le digo a la compañera que lo reenvíe. Sí, igual lo necesitamos como urgente para poder hacer la aplicación y continuar con la Claro que sí. diligenciando la matriz. Profe, y Harold Hola. y yo también hace más o menos 10 días le mandamos la matriz con el documento de Word y estamos también a la espera de la revisión para continuar. Bueno, pero bueno, no sé entonces qué me está pasando, porque si ustedes vieron, respondí cada uno de los correos haciéndoles devoluciones y de acuerdo a los documentos que estaban ahí. Yo sí acepto que estoy mentalmente muy agotada, muy agotada, pero sí me llama la atención porque he estado haciendo, o sea, abro el correo, bajo la información que ustedes me envían sobre esas devoluciones, la guardo en una carpeta porque incluso tengo carpeta por cada uno de los grupos y vuelvo y se las reenvío a ustedes, ¿cierto? Y Sí. pues los correos que no he revisado, pues inclusive los dejo sin leer, porque si no, eso, pues la cantidad de información que a mí me llega por día es una cosa muy impresionante. Pues es como para poder ir resolviendo en el instante en que pues, voy dando cada uno de los correos. Pero entonces sí, si alguna cosa me envían solamente eso, o sea, no me reenvían el correo, sino que me envían solamente ese instrumento para hacerles ahí las correcciones, Ok, ¿cierto? claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen frente al asunto de la matriz? Hola. Pregunto, ¿les quedó claro el asunto de cómo se relaciona la información? Sí, señora. Profe, yo tengo una duda en cuanto al análisis de la matriz. Sí. Pues no sé si no entendí bien, pero el análisis es como la relación entre lo teórico y el trabajo y la aplicación del instrumento. Pero más que la aplicación del instrumento es los elementos nuevos que salen ahí, o sea, lo que me dice el otro frente a esa categoría para ser objeto de análisis. Ah, listo, profe. Ya Sí, me queda sí más te quedó claro. claro. Sí, ya me queda más claro. Muchas gracias. Sí, porque es que no vamos a hacer un análisis de cómo se aplicó el instrumento. O sea, cuando tú me dices de la aplicación del instrumento, pues yo digo si el instrumento fue el adecuado o no el adecuado. Pero no, no es eso, ¿cierto? Es lo que encontré, es lo que me puede decir la persona frente al asunto de la categoría de vida o frente al asunto de juventud o frente al asunto de dinámicas. Creo que en estos días Tatiana me preguntaba, porque la mayoría de los grupos juveniles se reconocen como grupos culturales, ¿cierto? Entonces ella me decía, pero hacen parte de los grupos juveniles, sí, se hace parte de los grupos juveniles, pero ellos se reconocen como grupos culturales. No es un elemento que tenía Tatiana, Alfonso y Juan dentro de la investigación, pero son los elementos propios de los hallazgos y que como tal, pues ellos tendrán que dar cuenta frente a, pues, si fuera a hacer un ejercicio de análisis, ¿cierto? Procesamiento y análisis de cómo hacen esa relación de que los chicos en este momento se relacionen como grupos culturales o se reconozcan como grupos culturales, ¿cierto? Por si uno fuera a mirar en la década de los 90, entonces miraría que, por ejemplo, los grupos juveniles respondían a otras dinámicas o a otros intereses. Claro que el objetivo de Tatiana y de los compañeros no es un asunto comparativo, sino pues como de los elementos propios que hay en una comuna de esos grupos juveniles pues que existentes, ¿cierto? Entonces, ahí de acuerdo con eso, pues, ¿cómo hago yo esa revisión? Y también entender qué es lo que ellos entienden, por ejemplo, por grupo cultural, a qué se refieren cuando hablan por grupo cultural, también para saber ahí qué autores podría buscar que me hablen pues como de esos elementos, porque de todas maneras sabemos. Ay, bueno, antes
de que se me vaya una cosita, y es que hay una cosa, compañeros y compañeras, que hemos estado viendo a nivel general en la escritura de los artículos, y es que los artículos se están utilizando mucho todo lo que tiene que ver con la, todo lo que tiene que ver con la documentación institucional, es decir, citan mucho la ONU, la CEPAL, bueno, este tipo de entes multilaterales para hablar, y esos no son instituciones académicas, ¿cierto? O sea, hay teóricos que aportan, le dan luces a esas organizaciones, pero no son organizaciones académicas. Por lo tanto, no tiene como tanta validez este tipo de documentos para hacer el análisis. Una cosa es que yo en un documento técnico, en un documento de informe, pues utilice lo que tiene que ver este tipo de elementos para mi análisis o para el ejercicio escritural. Pero para el ejercicio ya de análisis dentro de un asunto investigativo, pues sí es necesario como buscar autores o buscar elementos. Por eso están los tesauros, por eso están los repositorios, por eso están las bases de datos, donde desde ahí yo puedo definir mayores elementos para poder comprender, analizar o interpretar aquello que me he puesto dentro del objeto de investigación. Vuelvo y pregunto, ¿les queda claro lo de la matriz? Sí, profe, hasta el momento todo está claro, por lo menos para mí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Profe, por mí sí está claro. Ok. Bueno, es importante porque recuerden que Profe, yo quería Hola. hacerlo como para concluir mis aclaraciones. La Sí. matriz está conformada por la categoría, la parte teórica y los instrumentos. En elementos teóricos tenemos que utilizar pues toda la teoría y todo eso. En los instrumentos damos una explicación de los hallazgos con respecto a esa categoría, y luego una parte de análisis de cada uno de los integrantes en cada categoría.